capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Manténganlo ahí abierto, por favor. Estamos viviendo en un mundo de caos. Y si es un mundo de caos en el que estamos viviendo, por tanto, es inevitable que la ansiedad sea el pan de cada día entre los individuos de este planeta. El problema, hermanos, es que al mismo tiempo nos quieren hacer creer que vivir sin paz en el corazón o vivir incluso con ansiedad es algo a lo cual nosotros como seres humanos debemos acostumbrarnos. Nos quiere hacer creer el mismo mundo que vivir con ansiedad ya debemos abrazarlo, que al final de cuentas no podemos hacer nada. Bueno, considero que la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario. Si hay cosas que nosotros podemos hacer, la palabra de Dios arroja mucha luz con respecto a la paz que podemos experimentar, aunque es pasajera, aunque ciertamente no la podemos contemplar o experimentar en su magnitud. Nosotros podemos vivir en medio de este mundo caótico en paz. Y podemos experimentar también la libertad de vivir en paz con Dios. Podemos ser libres de estar atados a la ansiedad. Y eso es de algo de lo cual este pasaje nos va a hablar. Así es de que si tú estás aquí por primera vez, segunda vez, es mi oración que el Señor use esta palabra para traer convicción a tu vida, que tú puedes vivir, experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios. Que tú no debes acostumbrarte a vivir en ansiedad. Filipenses capítulo 4, verso 4 al 9. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Este pasaje que hemos leído forma parte de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Es la última parte, la última porción donde hay instrucciones de cómo el creyente debe vivir. El apóstol Pablo nos habla de que a pesar de que estemos en la más difícil circunstancia, nosotros podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es de que es por esa razón que hemos titulado, haced esto y la paz de Dios estará con ustedes. Haced esto y la paz de Dios estará con ustedes. Todos sabemos que hay un sinfín de cosas que alimentan la ansiedad en las personas. Los habitantes de este mundo cada vez más les es extraño experimentar aunque sea un poco de paz. Todos en algún punto se están preguntando, ¿cómo puedo experimentar un poco de paz en mi vida, en mi mente, en mi alma, en mi corazón? Es imposible ya hoy en estos días. La falta de paz en los corazones es una verdadera pandemia en la humanidad. La falta de paz y la ansiedad siempre han existido, hermanos. Eso es una realidad. No es algo nuevo. La ansiedad y la falta de paz siempre ha existido. Pero ciertamente en el último siglo
esto ha sido estratosféricamente aumentado. Y precisamente por el mundo en el que estamos viviendo y la forma en cómo nosotros estamos viviendo. En el mundo en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Cada día las urbes, como esta ciudad en la cual nosotros vivimos, pues son más grandes. Eso trae complejos. Eso trae sus problemas. Ciertamente el estar y vivir en una ciudad como esta es más notable experimentar la falta de paz y aún la ansiedad. Pero no es exclusivo de una ciudad de experimentar falta de paz o ansiedad, sino que eso lo experimenta todo ser humano, aún así viva en la cúspide de una montaña. Todos en algún punto experimentamos estos sentimientos. La razón principal es de que nosotros vivimos en un mundo caído. Esa es la razón principal de por qué el ser humano experimenta la falta de paz en el corazón y en la mente. Esa es la razón principal del por qué nosotros experimentamos también ansiedad. Vivimos en un mundo caído. Este no es un paraíso. Debemos tener en cuenta que el estado de estar en la oscuridad de este mundo es precisamente porque nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y ellos cayeron, se alejaron de Dios y con esto toda la humanidad. Así de que no solamente Adán y Eva sufrieron el hecho de haberse alejado de Dios, no solamente sufrieron, no solamente ellos experimentaron ese alejamiento y sus consecuencias, sino que con ellos juntamente toda la raza humana. Y es por eso que nosotros experimentamos la falta de paz, la inquietud y la ansiedad. Solo en esta semana tuve contacto personal con dos personas, una muy joven y una persona que estaba en la tercera edad. En esta semana, sentándome con esta persona de la tercera edad, era difícil, sumamente difícil, aún para él poder explicarme la situación en la cual él estaba. Una ansiedad terrible y le invadía. No encontraba respuestas. Y oro al Señor que la conversación que pude tener con él la use para su propia libertad, la libertad de su alma en Jesucristo y su propio bien. La ansiedad, entonces, hermanos, y la falta de paz, debemos entender que no tiene fronteras, no tiene estatus social. La ansiedad afecta a todo tipo de personas y de todas las edades, no importa su estatus económico. Y esas son una de las cosas que nos quieren hacer vender o nos quieren vender, quieren que compremos, de que nosotros podemos erradicar la ansiedad o la falta de paz logrando ser exitosos, logrando, por ejemplo, llegar a tener un cierto estatus económico. Nos quieren hacer creer que siendo reconocidos es como nosotros podemos llegar a tener paz y tranquilidad. Pero eso es una vil mentira. Porque cuántas veces nosotros no hemos visto personas que lo tienen todo, entre comillas, o sea, son ricos, son famosos, vemos artistas de Hollywood, un tipo como Michael Phelps que ha ganado todas las medallas que ha querido en las Olimpiadas y que de igual manera ha experimentado la ansiedad. ¿Cómo uno puede imaginarse que una persona en ese estatus puede experimentar ansiedad o falta de paz? O sea, no sentirse completo, no sentirse feliz. ¿Cómo puede decir uno? Lo conoce todo el mundo. Tiene todo el dinero del mundo, tiene asegurado su futuro, si pudiésemos decirlo así. Deportivamente ha ganado todo. ¿Cómo va a vivir una persona deprimida o en ansiedad? Hermanos, la ansiedad y la falta de paz no tiene que ver con el estatus social,
no tiene que ver con qué tan conocido eres. La ansiedad, la falta de paz, la experimenta todo ser humano. ¿Por qué? Porque la paz no proviene de tener nosotros un estatus social o económico. La paz no viene a nosotros a adquirir cierta economía o cierto reconocimiento dentro de la sociedad. Y eso, vuelvo e insisto, lo podemos ver en todos los estratos sociales. Futbolistas, artistas, actores, policías, aún hasta pastores, porque esa es una de las realidades, hermanos, que es lo que vamos a tocar en este punto o en esta tarde. Nadie de nosotros como cristianos tampoco estamos exentos de que en algún momento de nuestra vida la ansiedad toque nuestra puerta. Nadie estamos exentos. De alguna manera la ansiedad llega y toca la puerta de nuestro corazón y quiere entrar. Pero el apóstol Pablo nos va a dar directrices para que cuando la ansiedad llegue y toque la puerta queriendo entrar a nuestro corazón, nosotros sepamos qué hacer. Así es de que tengamos en mente esto. Ya que tristemente, hermanos, también los seres humanos buscamos en primera instancia cualquier alternativa menos a Dios. Y lo que Dios nos da en su palabra obviamente es la alternativa de estar en primer lugar a cuentas con Dios. Y eso es debido a que nosotros precisamente somos seres caídos, contaminados por el pecado, lo cual impide ver que la solución es ponernos a cuentas con Dios. Así es de que si tú estás en esta tarde sin Cristo, es lo primero que debo decirte a ti. Debes estar en Cristo. Debes conocer al Señor, debes arrepentirte de tus pecados, debes venir a Él por medio de la fe. Y el Señor te va a guiar. Porque mientras las personas sigan dando la espalda a Dios y su evangelio, lo único que cosecharán, por seguro, se los firmo donde sea, es más oscuridad. Porque ese es el estado de una persona sin Cristo, oscuridad. Jesús dijo, el mundo está en tinieblas, mas yo soy la luz. Y la luz ha venido a este mundo. Así es de que cualquier persona que se resista a darle la espalda a Dios, lo único que hará es caminar de oscuridad a oscuridad, a oscuridad, a oscuridad. Y ese fin hacia abajo, el abismo, no tiene fin. Es aquí, hermanos, donde vemos al apóstol Pablo escribiendo esta carta a la iglesia de Filipos. Cuando nosotros observamos en primera instancia las palabras que el apóstol Pablo usa, regocijaos en el Señor, que están ahí en el verso 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nosotros pudiésemos llegar a malpensar o estar errados en nuestro conocimiento del estado en el cual el apóstol Pablo escribió esto. Cualquiera podría llegar a pensar que el apóstol Pablo cuando dice regocijaos, pónganse felices, porque eso es lo que significa, pónganse felices, pues el apóstol Pablo ha de estar por ahí en alguna playa, debajo de una palma, en una hamaca, tomándose un coco, regocijaos. Sin embargo, la realidad es de que cuando el apóstol Pablo está escribiendo regocijaos, él se encuentra preso en una cárcel romana. Y dicho sea de paso, las cárceles en ese entonces no son como las cárceles que nosotros conocemos hoy día, que ahora hasta calefacción tienen, usted sabe, su comida a tal hora, un buen espacio. En ese entonces las prisiones, las cárceles eran relativamente cuevas, donde no podían estar ni siquiera erguidos, frías, mojadas. Hacían hasta lo posible, todo lo posible para que esa prisión, aún en esas circunstancias, fuese más imposible de estar ahí para el que estaba encarcelado.
Bueno, es desde ese punto donde el apóstol Pablo está escribiendo regocijaos. Nosotros nos pudiésemos llegar a preguntar entonces de primera instancia, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con regocijaos? ¿Cómo se puede llegar a estar en esa situación de vida, en una cárcel, prisionero? Y súmele todavía que injustamente, obviamente. Y diga el apóstol Pablo, regocijaos. Amados, vuelvo e insisto, regocijaos significa gócense y siéntense felices. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿cómo es posible o cómo puede un hombre estar en ciertas circunstancias difíciles y adversas y escribir, regocijaos, siéntanse felices, siéntanse contentos? Bueno, la respuesta el mismo apóstol Pablo la da. Su gozo no depende de las circunstancias, sino que su gozo depende enteramente del Señor. En otras palabras, amados, esto tiene que ver con adoración. Adoración. Nuestro principal problema como seres humanos es adoración. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. El problema del ser humano es que adora todo, menos a Dios. El problema del ser humano es que puede amarse a sí mismo con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su mente. Pero no fuimos creados para amarnos a nosotros mismos. Fuimos creados para adorar al Dios que nos creó. Nuestro problema radica en la adoración. Si nuestra adoración es incorrecta, todo lo demás estará incorrecto. Tu vida estará incorrecta, tus acciones estarán incorrectas, tus motivaciones serán incorrectas, tus pensamientos serán incorrectos. ¿Y cómo se reflejará eso en tu vida y en la mía? Faltos de paz y ansiedad. Así que Pablo en ninguna manera está diciéndonos, como muchos motivadores en púlpitos dicen, tú eres un campeón. Pablo no está diciendo, saca fuerzas, campeón, tú eres un campeón. No. Pablo no nos está diciendo que hay fuerzas suficientes en nuestro ser. No. Pablo está diciendo que la fuerza de su vida es el Señor. Es el Señor quien lo está ayudando a permanecer en esa circunstancia. Es el poder del Señor quien le está dando la fortaleza. Así que, hermanos, Pablo le está diciendo a los cristianos de esta iglesia de Filipos y por extensión a nosotros, Iglesia Fe Bíblica, que ante la adversidad y ante las circunstancias en que usted esté viviendo, usted debe regocijarse en su Salvador, y esto implica también regocíjese en las promesas. Cristo ha dado promesas a aquellos que han venido a Él por medio de la fe y el arrepentimiento. El apóstol Pedro en una de sus cartas precisamente escribe, grandes y preciosas promesas Dios nos ha dado en Cristo. Y es Pablo en esa circunstancia que puede regocijarse precisamente, porque es el Señor que le da la fortaleza aún a pesar de esa circunstancia. Y él está consciente de las promesas del Señor. Así que las circunstancias solas no determinan la condición del corazón y de la mente. El cristiano puede gozarse interiormente cuando exteriormente todo es oscuro y sombrío. El gozo en el Señor es la causa de su unión con Cristo, fruto de cuyo espíritu es el gozo, en palabras de William Hendrickson en su comentario a esta carta. Y esa es la primera instrucción, amados. Regocijaos, regocijaos en el Señor. Esto implica adoración. Entonces ya de entrada, amado, amada, y quien nos esté escuchando por primera vez, entienda eso. Todo comienza con adoración. Si su adoración está siendo errada, las consecuencias son por eso las que experimentamos, falta de paz y ansiedad.
Esa es una de las consecuencias. Así es de que, en primer lugar, regocijaos, gócense, adorar al Señor, buscar las promesas de Dios, tener en mente las promesas del Señor. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo ahí en el verso 6, por nada que estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Pero lo destacable inmediatamente ahí en el verso 6 es, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. La versión en la Nueva Biblia Latinoamericana dice, por nada estén ansiosos. Por nada estén ansiosos. La palabra afanoso o ansioso en griego significa literalmente dividido. ¿Qué significa ansioso o ansiedad? Dividido. Dividido. Y amada iglesia, eso es precisamente la característica de una persona ansiosa. Esa es la característica de una persona que está experimentando en su ser ansiedad. Ella está dividida en su mente, ella está dividida en su corazón. Es como si varias fuerzas dentro de sí mismo están empujando para todos lados, precisamente. Está dividido. Las ideas no compaginan. Su mente no tiene una sola dirección, sino que su mente va en direcciones para enfrente, para los lados y para atrás, en todos los sentidos. Su mente no compagina, su mente no concuerda, mucho menos sus sentimientos. Sus sentimientos están como cuando nosotros vemos un monzón que viene aquí en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Arrastra de todo. Hace poquito un primo se fue a vivir a Tonapa, para aquel lado. Cuando recién llegó, dice, pues vino un monzón. Pero lo que menos se imaginó es que hasta el brincolín de su yarda se le iba a llevar. Yo ni sabía, primo, de eso. Dice que tiene uno que amarrar los brincolines. Los monzones, usted sabe, se llevan todo. Lo suyo se lo lleva a otra casa, lo de otra casa se lo lleva para allá y todo está revuelto. Así es la mente y el corazón de una persona que está experimentando ansiedad. Está dividida, sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Esto lleva, por tanto, a que la persona piense y piense. Piense y piense. Y si está piense y piense, ¿qué es lo lógico? Que esta persona no duerma. No duermen las personas con ansiedad. Y si no duerme, la consecuencia lógica que viene posteriormente, ¿qué es? Estar distraídos. Una persona que no duerme es distraída. Usted lo ha experimentado en su propia vida, en algún punto. Una persona que no puede conciliar sueño, está distraída. Aún esas personas que les da sueño cuando están aquí en los sermones, mucho tiene que ver el pastor a lo mejor, pero también pregúntese cuánto está durmiendo usted. ¿A qué hora se acostó anoche? ¿Cuántas horas durmió? En el trabajo se está durmiendo. ¿Cuántas horas durmió una noche anterior? Ahora, si una persona está distraída, no duerme bien, imagínese cómo son las relaciones con otras personas, con las personas que están a su alrededor. Por supuesto, va a afectar las relaciones con otros. Pregunta, ¿cómo va a ser la conversación con otros? Difícil, difícil. La persona que experimenta en su propia vida ansiedad, falta de paz, es una persona que normalmente se encuentra en un estado de enojo, en un estado de molestia, todo le irrita. Hasta lo que respiras, no se diga cuando hablas. Todo le molesta, está irritada. Otra de las cosas que experimenta una persona con ansiedad y falta de paz
es que piensa que absolutamente nadie le entiende. Al contrario, todos le juzgan. Todos están en su contra. Es un sentimiento que experimenta la persona. Y al estar en esa situación, pues la persona está cada vez más lejos de la razón. ¿Y qué es lo que sucede? Pues esta persona, inevitablemente lo que sucede es que se vuelve una persona pesimista. Pesimista, todo está mal, todo está mal. Nada hay bueno. No le dan ganas también o tampoco de hacer nada. No tiene apetito, no le apetece hacer algo. Tiende en ocasiones esa persona a encerrarse en sí misma. Bien, pues el apóstol Pablo está escribiendo esto, amados, porque él conoce el estado del ser humano. Conoce lo que puede hacer o las consecuencias que pueden pasar en la vida de una persona con ansiedad y falta de paz. Y el creyente no está exento, vuelvo y repito, y por eso les está escribiendo esta carta o está usando esta parte final de la carta para hablarle a los creyentes de Filipenses. Tengan cuidado, tengan cuidado. Quiero que me acompañen ahora a poner un ejemplo, a ver un ejemplo que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Un caso muy famoso, muy conocido, que es de un creyente, una persona que es parte del pueblo de Dios y que experimentó la ansiedad. Capítulo 19, verso 1 en adelante. Si lo encuentran ahí en sus Biblias, me dan un amén, por favor. Les voy a dar el tiempo, abran sus Biblias y búsquenlo. Primera Reyes en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva o la noticia de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías, este hombre de Dios? Había matado a espada a todos los profetas, o sea, a todos los falsos profetas, a los profetas de esta mujer, Jezabel, una opositora del pueblo de Dios. Tremenda esta mujer. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No, era de armas tomar esta Jezabel. Era una amenaza directa. Yo me voy a encargar que te pase lo mismo a ti, Elías, le dice. Te va a ir como en feria. Dice el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue ¿para dónde? Para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue. ¿Para dónde? Para el desierto. Fíjense, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando que morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mantengan ahí en mente esto. Un hombre de Dios con ansiedad, una persona con ansiedad, ¿cómo se encuentra? Dividida. Aquí hay una razón, sabe que lo van a matar. Pero hermanos, ¿quién le dijo eso? Él no se puso a pensar, ¿quién es Jezabel? A mí el que me ordenó ir a matar o a quitarle la vida a los falsos maestros porque hacen daño al pueblo de Dios, es Dios mismo quien me dio la orden.
Si Dios me envió, Dios está conmigo. ¿Quién es esta mujer? Él no se puso a pensar eso. Él inmediatamente, en cuanto escucha la amenaza, se pone todo tembloroso, tuvo miedo. Imagínense todo lo que se planeó en su cabeza. Se hizo una movie estilo Hollywood. ¿Qué es lo que le sucede exactamente a las personas que están en ansiedad? Se vuelven de una en sus mentes, como dijimos, en direcciones hacia todos lados. Su mente va para allá y regresa para atrás, se va para un lado y se va para el otro. Y lo que sucede es que sale corriendo. ¿A dónde salió corriendo Elías? A un desierto. A un desierto. Fuera de Dios. Fuera de las personas. Esa es la actitud que muchas personas con ansiedad toman en algún punto. Se quieren aislar, quieren correr, quieren gritar, tienen miedo también. No todas las personas, pero en algún punto experimentan miedo. Y después del miedo, y después de huir, y después de irse al desierto, de alejarse de las personas, ¿qué es lo que dice él? Me quiero morir. Me quiero morir. Me llama mucho la atención que Elías dice al final del verso 4, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, yo digo, me pongo a pensar y digo, ¿qué tienen que ver aquí sus padres? Él ya en su imaginación ya llegó a un punto, a un estado donde él está diciendo, mi vida no sirve para nada. Esa es la conclusión. Mi vida no sirve para nada, soy un fracaso. Porque no soy mejor ni siquiera que mis padres. La pregunta es, ¿quién te dijo que tienes que ser mejor que tus padres? ¿Saben que así hay muchos adultos que tristemente piensan el día de hoy? Piensan o tienen la carga que deben ser mejores que sus padres. Una cosa, y de una vez la voy a decir, nosotros no somos llamados a ser como nuestros padres. Nosotros somos llamados a ser como Jesús. Nosotros, como hemos estado viendo anteriormente en la serie de la familia, nosotros debemos, como padres, ser ejemplo de nuestros hijos. Los hijos deben respetar a sus padres y seguir su buen ejemplo. Pero nunca, jóvenes, sobre todo niños, nunca deben tener la presión de decir, tengo que ser mejor que mi padre. No, tú tienes que decir, yo tengo que ser como Jesús, al cual mis padres imitan y aman. Y no lo voy a hacer yo en mis fuerzas, sino mediante la gracia de Dios. Ahora, aquí hay muchos padres también que pueden meter en ansiedad o en falta de paz a los hijos, precisamente porque hay muchos padres que han dañado tanto a sus hijos cuando les han dicho cosas como no sirves para nada. Nunca vas a ser alguien en la vida. Eres torpe. Amados, esas palabras no tienen la idea del daño que han hecho a sus hijos hasta el día de hoy. Y me temo que más de alguno de ustedes todavía lleve la carga en su corazón o en su mente esas palabras de sus padres. Sus propios padres o alguien cercano a ustedes que les dijo esas palabras. Pido al Señor que puedan entender ustedes, si hay alguien en esa situación, que las palabras que alguien te haya dicho no son las que te definen. Lo único que puede definir tu persona, tu presente y tu futuro es el Señor Jesucristo. Es Dios en su palabra. Es el único. Así que pido al Señor que si alguien está en esa situación, entienda en primer lugar eso. Las palabras hirientes que alguien te dijo, aunque haya sido tu padre, no son las que te definen. No son las que deben definirte. Esa no es tu identidad.
solamente lo que Dios dice acerca de ti, esa es tu verdadera identidad. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, sigo en Primera Reyes, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Fíjense, la actitud es que prefiero dormirme por olvidarme del mundo. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Tomen en cuenta todo esto porque vamos a continuar con Filipenses. Levántate, come. El hambre se le fue, no tenía hambre. Una persona en ansiedad o falta de paz ni hambre le da. No tiene hambre, no tiene apetito. Algunas sí, pero pues ya somos así, ¿verdad? Dice el verso 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera, y miren nomás, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué es lo que hizo? Entonces sí, comió y bebió y volvió a dormirse. Ahí, yo pienso que todos somos así, ¿no? Comemos y nos da sueño. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuál camino? Vas para atrás, vas para atrás. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿A dónde? Al monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, si hay alguien en ansiedad y cree que no puede salir de ahí, estas palabras que Dios le dio a Elías puede ser en referencia a ti. ¿Qué estás haciendo viviendo en ansiedad? ¿Qué estás haciendo viviendo este tipo de vida? Dios no te creó para vivir en ansiedad ni falto de paz. Dios te creó a su imagen y semejanza para que tengas una vida en abundancia. Pero la vida en abundancia solamente la tendrás cuando vengas a Jesucristo. Porque verdadera vida y verdadera abundancia no se hay fuera de Jesús. ¿Qué estás haciendo por tanto aquí? Volviendo a Filipenses. Volviendo a Filipenses. Lo que observamos entonces aquí, hermanos, en el verso 6, es una orden, un mandamiento, un imperativo. No vivan ansiosos, no vivan preocupados, no vivan inquietos. Es como Dios prácticamente le dijo a Elías, ¿qué hacen aquí en esta situación? Dios no te hizo para vivir en esta circunstancia de todo el tiempo como un estilo de vida de estar en ansiedad o falto de paz. Por nada, dice Pablo, por nada estés afanosos. Por nada, ¿qué significa? Que nada debería mantenernos ansiosos en esta vida. No hay nada que debería mantenernos ahí, como en esa cueva, como Elías se encontraba. No que nunca, hermanos, no que nunca nos llegue la ansiedad, no que nunca llegue y toque la puerta. No que nunca tengamos o experimentemos falta de paz. Eso es imposible, como ya lo dije también al principio, amados. Al ser parte de una raza caída, al vivir en un mundo caído, al experimentar dificultades, sinsabores de la vida, pruebas, retos, inevitablemente nos llevan a sentir en algún punto paz y ansiedad. Eso es una verdad. Pero no fuimos llamados para estar ahí. Usted no fue llamada o llamado para estar ahí como un estilo de vida. Cuando Pablo dice por nada estéis afanosos, significa que como cristianos no debemos tener un estilo de vida ansioso o falto de paz, ya que eso va en contra de la voluntad de Dios.
En el mandamiento por nada estéis afanosos significa por nada, o sea, no importa nada, ni enfermedad, ni crisis financiera, ni crisis política, ni estatus migratorio, nada, nada, ni por lo que no se hizo, ni por lo que se perdió, ni por lo que no logré, ni por lo que deseo alcanzar, nada. Así es de que aquí de entrada, ya yendo en este punto, les puedo preguntar, ¿qué es lo que a ti te mantiene con ansiedad? ¿Qué es lo que a ti te mantiene en ese estado de falta de paz y de ansiedad? ¿Qué es? Analiza, pregúntate esto. Así es de que, pues lo que sea que usted responda, dice la palabra de Dios que en primer lugar lo que debe hacer es regocijarse en el Señor. Gócense, sean felices. Es cuestión en primer lugar de adoración. Vuélvanse a Dios. En la adoración a Dios es donde produce o viene la paz. La paz, el Espíritu Santo que da al creyente, que da a la persona que viene a Cristo. Y en segundo lugar, por nada esté afanoso. Nada debe quitar la paz de su corazón. Ahora bien, amados, considero pertinente aclarar que no siempre que una persona padece ansiedad o falta de paz es producto de pecado. Porque yo sé que en muchos círculos evangélicos se ha llegado a la conclusión que alguien que experimenta paz es precisamente o producto del pecado. Ah, es que está en pecado. No, porque un creyente no debe tener ansiedad, nunca debe tener ansiedad, nunca debe estar sin gozo. De ahí es donde se empezaron a sacar los dichos, no, quite sacar el limón, póngase gozoso, y todos con una sonrisa así. Si no es porque usted está en pecado, no, hermanos, no, eso es una ingenuidad. Como sabemos, hay cosas en la vida particular que pueden llegar a alterar nuestras emociones. Hay cosas que pueden llegar a alterarnos. Así es de que tampoco no es una falta de confianza en Dios. Hay creyentes que experimentan ansiedad y falta de paz. Por eso no estoy de acuerdo con muchos que dicen que toda ansiedad es un problema espiritual. Observe lo que estoy diciendo o escuche. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que todo problema de ansiedad es un problema espiritual. Yo soy un pastor y considero que una persona debe ser diagnosticada por un personal médico. Una persona con ansiedad severa debe ser observado por un especialista de la salud, especialista en este tipo de casos. Sin embargo, también afirmo con mucha convicción de que antes de ir a un especialista, a un doctor, piense en esto que estamos hablando. Analice esto que estamos estudiando en la palabra de Dios. Porque eso de primera, si ir a un doctor sin analizarnos a la luz de las escrituras, es cuando estamos mal. Entonces sí, mucha de la ansiedad, o preocupación, pues la realidad es que es producto de una postura errada y de un mal entendimiento de la vida y de uno mismo delante de la verdad de Dios. Mucha de la ansiedad que experimentan las personas es precisamente producto de un mal entendimiento de las cosas del mundo, de nosotros mismos y de la verdad de Dios. Ahí radica el problema. Y es por eso que al final de cuentas, ciertamente, como pastor voy a concluir mayormente, en su gran mayoría de casos de ansiedad, no son problemas para ir a tratarse con un doctor. Mayormente son cuestiones espirituales. La raíz en muchos es cuestión espiritual, no tomar en cuenta lo que estamos estudiando. Por ejemplo, ¿sabía usted, y jóvenes, y todos hermanos,
¿Sabían ustedes que el hecho de tener una mala alimentación puede llevar a una persona a un estado de ansiedad? Una persona que no se alimenta bien. Y cuando digo no se alimenta bien, me estoy refiriendo a alimentos que nutren bien. No me refiero a aquellos que dicen, no, pero me levanté y me eché unos hot Cheetos con limón, unos pepinos a mediodía, fruta, y un mango en la tarde, así como, ya ve. Me refiero a una alimentación adecuada, hermanos, a una alimentación balanceada. ¿Sabía usted que el hecho de no tener una alimentación balanceada, adecuada, puede llevar a una persona a la ansiedad? Bueno, si alguien no lo sabía, ahí está. Otra de las causas, por ejemplo, que puede llevar a una persona a la ansiedad, es una persona que no duerme bien, como ya mencioné un poquito anterior. Una persona que no duerme bien puede ser llevada directamente a experimentar ansiedad y falta de paz. Una persona por lo menos debe dormir, se dice, son entre 8 y 9 horas al día, o sea, por la noche. 8 o 9 horas. No, es que la vida que llevo, no, pues cómo, mire, trabajo así, así, así. No, hombre, ¿cómo voy a dormir 8 horas? Miren, amados, sean conscientes, seamos conscientes. Yo les aseguro que mucho del tiempo que les marcan las redes sociales que usted ha tardado ahí, usted y yo, si no tuviese cuidado, pudiésemos aprovecharlas en dormir bien. Una persona que no duerme, tarde que temprano va a llegar a la ansiedad, va a experimentar ansiedad. Hay niños también, hermanos, jóvenes, sobre todo aquellos que están en etapa de crecimiento. Los niños necesitan dormir bien. Ciertamente para nosotros a veces está la lucha, tener que mandarlos a dormir temprano y estar observando, pero es nuestra responsabilidad. Los niños a cierta edad, ellos están generando la hormona del crecimiento. ¿Y sabe usted cómo se crece o cómo se desarrolla de una mejor manera la hormona de crecimiento? Cuando duermen, no cuando están despiertos. Incluso hay papás que ven a sus hijos que están en desarrollo y duermen mucho, y hay papás que se molestan y dicen, es un dormilón, y no los dejan dormir. Amados, puede ser que en el caso de ese hijo, lo que su cuerpo físicamente le está pidiendo es dormir. Y tiene que dormir lo que su cuerpo le está pidiendo a ese niño. Claro, si tiene su niño 25 o 30 años, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿ok? Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí nos estamos refiriendo a los niños, a los que están en esa etapa de desarrollo, de crecimiento. Ansiedad, falta de paz. Hay muchos esposos y esposas que experimentan ansiedad, ciertamente hasta por las cosas que uno no imagina. Pero se ha dicho que los esposos o esposas que experimentan ansiedad se debe también en gran manera porque los esposos no pueden confiar en las esposas o las esposas no pueden confiar en el esposo. Ejemplos. Mira, mija, fíjate que me encontré a Julano de tal. Ay, ¿qué te dijo? No, pues me estaba pidiendo trabajo. Pero le dijiste que no, que la otra vez te quedó mal, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Espérame tantito, déjame explicarte. No, no, es que le hubieras dicho, inmediatamente le hubieras dicho. No, no, te va a quedar mal. Espérame, deja explicarte. Mira, pues fíjate que él ya está cambiando, mira, no le creo, espérate, déjame explicarte. Hermanos, mi punto es de que hay personas que no pueden relacionarse con otros.
Las esposas no pueden relacionarse con sus esposos. Eso lleva a las mujeres muchas veces a la ansiedad. Esposos que no se pueden relacionar, no pueden confiar con sus esposas, tener una conversación bien sin que se enoje, sin que empiecen los gritos. Eso lleva a la ansiedad también. ¿Qué decimos de la falta de orden en una casa? Una casa que no está en orden, eso lleva a ansiedad, y no solamente a los adultos, sino también a los hijos. Cuando una casa no está en orden. Malas amistades. Las malas amistades corrompen. Corrompen. El no ser organizados en sus vidas, vuelvo, insisto. Desear ser como alguien. Desear ser como alguien. Y vuelvo, insisto también, porque padres les han dicho algo a sus hijos que no son, o los etiquetan. Y eso sucede también en los adultos, obviamente. Por tanto, mi punto, amados, iglesia, es de que podamos entender que los factores que pueden llevar a una persona a la ansiedad son muchos, son muchos. Hay muchas cosas, por tanto, que sí entra en la responsabilidad suya para sanar nuestra mente y nuestro corazón. Entre estos los ejemplos que he dado, entre muchos más, obviamente. Pero lo que quiero hablar aquí, lo que me compete, obviamente, pues es lo espiritual. Lo espiritual. Vuelvo e insisto. Todo tiene una raíz principalmente espiritual. Aún el desorden que nosotros podemos tener en nuestras vidas, el no ser unas personas ordenadas, eso tiene que ver con algo que está mal espiritualmente en nuestras vidas. Así es que el primer mandamiento, regocijaos en el Señor, y segundo mandamiento, por nada estéis afanosos. Ahora lo que Pablo va a hacer es compartirnos tres cosas que debemos hacer para no vivir ansiosos ni faltos de paz. Vamos en la parte final. Tres cosas que debemos hacer para no vivir ansiosos ni faltos de paz. ¿Desea tener paz en su corazón y mente? Le pregunto a usted. Haga lo siguiente. Verso 6. Verso 6. Por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así es de que lo que tenemos aquí, hermanos, no es otra cosa más que cambie las circunstancias, cambie lo que está haciendo. Usted tiene ansiedad, usted está falto de paz, está pensativo, ahí nervioso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer con mi vida el día de mañana? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Y qué tal que si pierdo esto? ¿Y qué tal que si no pasa esto que deseo que pase en mi vida? Todas esas cosas, dice Pablo, cámbielas, cámbielas. ¿Por qué? Por oración. Llévelas a Dios en oración. Esa es la instrucción primera. Está falto de paz. Hable con Dios, ore a Dios. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo se siente? Hable con Dios. Eso es orar con Dios. Orar no es otra cosa, no es misticismo. Orar con Dios es hablar con Dios. De una manera, sí, con reverencia, pero usted puede hacerlo en todo lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Hable con Dios, ore a Dios. Señor, yo estoy en esta situación. Señor, las fuerzas se me están yendo, la edad me está viniendo. Estoy muy ansioso, estoy muy preocupado. Yo me siento así precisamente. Mi mente va de un lado para otro. Ya estoy pronto al retiro, pero no sé cómo voy a vivir. Me duele aquí, me duele allá. Háblelo con Dios primeramente, amado. Háblelo con Dios en oración. Vaya a Dios en oración. Estoy ansioso porque no he podido comprar mi casa y mira, ¿qué van a decir los demás? Casi todos tienen casa, yo no tengo. Eso produce ansiedad.
Haga lo que está de su parte, pero no deje que la ansiedad llegue a la puerta de su corazón. Y cuando llegue, haga esto, ore en primer lugar. Así es de qué es lo que le está robando la paz y le está produciendo ansiedad, hermano, hermana, o persona, cualquiera que esté escuchando. ¿Qué te está produciendo ansiedad? ¿Qué te está robando la paz? Piensa en esto. Pablo está diciendo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Piensa en eso. ¿Qué le falta? ¿Qué le acongoja? Lo que sea, tráigalo a los pies del Señor. Esa es la primera indicación. Segunda cosa, ruegue. ¿Qué es ruegue? Porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Con toda oración y ruego. El ruego, amados, tiene que ver con una intensidad mayor que la oración. Un ruego, una rogativa delante de Dios. Y eso hace falta mucho dentro de nuestras vidas prácticas, amados. Hay personas que están experimentando ansiedad. Señor, tengo ansiedad. Quítamela. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es como si alguien está experimentando ansiedad. El Señor, tengo ansiedad. Tú conoces mi corazón, mi mente está rota, mis pensamientos van en dirección de un lugar a otro. Señor, yo no me quiero levantar de aquí hasta que la paz de Cristo venga sobre mi corazón. Si hay algún pecado oculto en mi vida, lo confieso delante de ti, Señor. Me arrepiento, ayúdame a cambiar, transforma mi corazón, transforma mi mente, Señor. Quiero ser libre, libre de la ansiedad, quiero ser libre de la depresión, de esto, Señor. Ayúdame por el poder de tu Santo Espíritu. Eso es una rogativa, amados. Y es mi oración por ti. Es mi oración por ti. En tercer lugar, viva con acción de gracias. Estamos viviendo en un mundo donde la gratitud es algo que ya no es común. Los seres humanos ya, precisamente por el alejamiento de nuestras vidas en esa comunión que debemos tener con Dios, ya no hay gratitud. Hay cosas buenas que pasan en nuestras vidas y no somos gratos a Dios. Hay cosas buenas que han pasado en tu vida y no has sido grato para con Dios. O sea, no has sido agradecido, no hemos sido agradecidos. Y Pablo nos está instruyendo que nosotros debemos ser agradecidos, que tengamos una actitud de agradecimiento para con Dios, que nos dirijamos a Dios reconociendo su favor, su gracia para con nosotros. Por ahí comienza todo. Señor, yo no soy digno de haber recibido el perdón de mis pecados. Yo no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Señor, si los demás pudiesen ver lo que se levanta en mi corazón, la maldad que hay en mi corazón, la inclinación de rebeldía, nadie quisiera estar a mi lado. Sin embargo, tú lo conoces, tú sabes quién soy y aún así me has amado en Cristo. Gracias, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por la vida que tengo, gracias por la familia que tengo, gracias por mis padres, gracias por mis hijos, gracias, Señor, porque este trabajo lo tengo por ti, por tu providencia. La salud, las fuerzas que ahora tengo provienen de ti, provienen de tu mano, es tu amor para con mi vida. Yo entré este año 2023, Señor, sin tu bendición, sin tu gracia para con mi vida, yo no hubiese podido entrar acá. Piensa en todas esas cosas buenas que Dios ha hecho por ti, ha hecho en tu vida durante toda tu vida, las que está haciendo hoy día. Piénsalo, medítalo. Sea agradecido, agradecida para con Dios. Y eso tiene una recompensa. Eso va a ayudarte a menguar la ansiedad
depresión y la falta de paz en tu corazón y en tu mente. Verso 7. Y la paz de Dios, observe, es el resultado de lo que hemos estado hablando. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En pocas palabras, hermanos, lo que Dios está diciendo es de que Dios mismo, Dios promete la paz de Jesucristo, de su Hijo mismo, para que guarde tu mente y tu corazón. Dios es quien lo hace. Esto no es algo que nosotros de nuestro interior podamos sacarlo, es algo que Dios mismo hace cuando hacemos orar, rogar y dar acciones de gracias. Es Dios mismo quien produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Jesucristo hace alusión también a que es el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que está en nuestros corazones como un guardia, alguien que está impidiendo que el malvado, que el adversario, que alguien que quiera hacerte daño penetre tu vida. Él guardará. Cuando viene la ansiedad, cuando viene eso malo contra tu vida, el Espíritu Santo impide que entre, que se quede ahí. Podrás llegar y tocar la puerta, o sea, momentáneo. Pero el Espíritu Santo, como un guardia, con espada en mano, alentará, lo correrá fuera de tu vida. Eso es lo que hace Dios por ti y por mí. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Observen, son palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz yo les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la obra del Espíritu Santo, amados. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y rápidamente, hermanos, acercándonos a la parte final, tengan en cuenta que no es lo mismo la paz de Dios que estar en paz con Dios. Recuerden nuevamente, y para alguien que no ha escuchado, nosotros venimos a este mundo enemistados con Dios, todo ser humano, creados a su imagen, para gloria y alabanza de su nombre, para disfrutar de Él. Pero venimos a este mundo enemistados con Dios por el pecado precisamente de nuestros padres que ya explicaba anteriormente. Estamos enemistados para con Dios, no tenemos paz para con Dios. Pero Jesucristo llevó sobre sí mismo nuestros pecados para que esa enemistad que había entre nosotros y Dios fuese rota. Jesús, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, hizo accesible nuestro paso para que nosotros pudiésemos llegar hasta el trono de gracia y de esa manera nosotros pudiésemos ponernos a cuentas con Él. Y entonces, si mediante la fe en Jesucristo, caminando con Él, es de que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de su palabra, caminando en su palabra. Finalmente, piensen todo lo que es bueno entonces delante de Dios. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciéndote a ti y a mí? ¿En qué piensas? Prácticamente es como una pregunta, ¿en qué piensas? ¿En qué ocupas tus pensamientos? Pablo está dándonos directrices. En esto pensad. En esto pensad precisamente. La orden es directa.
Todo en lo que nosotros pensemos de alguna manera va a afectar nuestros sentimientos, nuestras emociones, también como ya hemos visto. Lo que nosotros metemos acá en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, eso se va a transmitir en nuestro ser. Si tú estás expuesto solamente a malas noticias, volvemos a las malas compañías, conversaciones infructuosas, eso tendrá un resultado negativo en tu vida. Por tanto, lo que debemos hacer, es ocupar nuestra mente en cosas que edifican. La Biblia, la palabra de Dios de muy común nos dice y nos exhorta a pensar, a meditar, a renovar nuestra mente, a pensar en aquello que es santo, puro, amable, de buen nombre. Eso es lo que dice el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. A ver, esto que estoy pensando, ¿es bueno o malo? Esta conversación, ¿es buena o es mala? ¿Glorifica a Dios o no lo glorifica? ¿Me conviene estar escuchando esto? No o sí. Este pensamiento ya tengo ratito dándole aquí, ¿es bueno o es malo? Malo. Es bueno en esto pensar, en la gracia de Dios, en todo lo que hemos estado analizando, el favor de Dios para tu vida, todas estas cuestiones. Una de las cosas que podemos hacer, pensar bien y ayudar a nuestra mente, hermanos, lean libros, lean buenos libros, eso es sumamente importante, es un consejo. Lean libros, lean buenos libros que les edifiquen. Conozcan lugares hermosos, en nuestro estado tenemos lugares bellísimos. Nomás que por favor no acostumbren irse todos los domingos. Por favor, el pastor nos dijo que salía, acá andamos, obedientes. Hermanos, nomás que no sea en domingo, por favor. Pero salga, hay muchos lugares hermosos en nuestro estado y cerca. Planee con su familia, con su esposa o esposa, con sus hijos. Planéenlo, esas son cuestiones de lo que les decía anteriormente. Si no somos organizados, eso trae un desequilibrio, afecta nuestras vidas. Yo sé que como latinos, yo los entiendo, a nosotros nos gusta no me gusta planear, a mí me gusta lo rápido, vámonos. Eso lo disfruto más, yo lo entiendo. Pero debemos ser hombres y mujeres que planeen las cosas, siempre pensando, claro, como dice Santiago, con el favor del Señor. Si Dios no lo permite, iremos para allá. Planear, salir, conocer lugares, salga a la naturaleza, recree su mente, visite nuevos lugares. Todo eso ayuda definitivamente. Así dice que finalmente, verso 9, que esto es lo importante también. Verso 9, dicen que si un pastor les dice, ya estoy terminando, es lo único que digan, no le crean, dice, que es lo único. Verso 9, no, ya estoy terminando, amados. Verso 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice Pablo, en referencia a la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo es imitador de Cristo. Esto haced. Y entonces sí, el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, conclusión. No solamente es importante lo que nosotros conocemos, hablando de la palabra de Dios, sino qué hacemos con lo que conocemos, qué hacemos con lo que aprendimos. Nosotros podemos salir de aquí sin meditar, sin analizar y seguir de la misma manera. Nosotros tenemos que ser de ortodoxia, vivir lo que aprendemos. Y es ahí donde Pablo está terminando sus últimas palabras, ahí en este verso. Lo que aprendiste,
de mí, lo que oíste, todo esto, hacedlo, háganlo, hagámoslo. Y la paz de Dios guardará sus corazones, nuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les ayude. Oremos, amados, para pasar a la cena del Señor. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Tu palabra es luz, lumbrera nuestro camino. Es el poder de tu Santo Espíritu quien nos libera, nos trae libertad en Cristo Jesús. Es solamente el poder de tu evangelio, el evangelio de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, que nos puede dar libertad, trasladarnos de las tinieblas a la luz. Es el único que puede traernos a una verdadera paz, porque la paz proviene solamente de tu Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, que tu palabra sea de edificación para nuestras vidas y que dé fruto en cada uno de tu pueblo, en cada uno de las familias, en cada uno de los que escucharon y van a escuchar este mensaje. Ahora, Padre, nos dirigimos a practicar y a obedecer el mandamiento de celebrar la cena del Señor Jesucristo como recordatorio. Pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta tarde. Bendice los elementos que serán repartidos delante de tu pueblo, de tu iglesia. Queremos acercarnos a ti, Señor, con un corazón limpio, sin pecado. Por eso oramos y pedimos perdón por nuestros pecados, que nos permitas participar de la cena de una manera que traiga gloria a tu nombre, que te honre y que sea de provecho para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.